Hola, esta es la segunda sesión respecto al tema de coloraciones. En esta segunda serie recordaremos cuál era la sugerencia de los videos pasados y veremos los enunciados de nuevos problemas que pueden resolverse utilizando las ideas. Entonces vamos a ver. El consejo de la vez pasada fue que si tenemos un tablero, lo que podemos hacer es intentar pintarlo como ajedrez, es decir, un cuadro negro, luego un cuadro blanco, luego un cuadro negro y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de colorear un tablero? Entonces, recordemos que el propósito es buscar algo que permanece constante, que no importa lo que pase, siempre va a suceder. En el caso de las fichas de 1×2, las fichas de dominó, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que si nosotros ponemos una ficha de 1×2 en el tablero, entonces siempre va a haber un cuadro negro y siempre va a haber un cuadro blanco. Entonces eso es algo que no está cambiando. Veamos el primer problema. El primer problema lo que dice es, en un salón de clases hay n por n asientos. Sí, están acomodados en un arreglo rectangular. Entonces, en cada uno de los asientos hay un estudiante. Aquí está marcado de verde un estudiante. Total va a haber n² estudiantes. Si el profesor quiere que cada uno de los estudiantes se mueva del lugar, y la regla para que un estudiante se pueda cambiar de lugar es que únicamente se puede mover a lugares adyacentes. Es decir que este estudiante que está aquí únicamente se puede mover para este asiento o para el asiento de aquí. Ok, esa es la regla. Entonces, si yo dibujo acá, si yo dibujo a un estudiante aquí, entonces únicamente se puede mover para acá o para acá, para acá o para acá. ¿Sí? Un movimiento que no está permitido, por ejemplo, es que se mueva para acá. Esto no está permitido. Eso no está permitido. ¿Ok? No está permitido. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿para qué valores de n es posible hacer esto? Así que dale pausa al reproductor e intenta resolver este problema. ¿Listo? Vamos a discutir un poco de este problema. Entonces, como queremos saber para qué valores de n es posible hacer esto, una posible estrategia es intentar primero casos pequeños y ver si en esos casos podemos encontrar alguna idea, algo interesante que nos permita atacar el problema general. Entonces, ¿cuál sería un caso pequeño? Por ejemplo, podemos intentar n igual a 2. Si n fuera 2, ¿sería posible que todos los estudiantes se cambien de lugar? Entonces veamos qué es lo que pasa. Así que este estudiante lo podemos mover para acá, el que está aquí lo podemos mover para acá, el que está aquí lo podemos mover para acá, y finalmente este lo movemos para acá. Entonces ya encontramos una manera de cambiar a todos de lugar, cumpliendo con las condiciones. ¿Cuál es la conclusión? Que para n igual a 2, sí es posible. ¿Qué pasa si intentamos hacerlo para el caso de n igual a 3? Para el caso de n igual a 3, lo que va a pasar es algo peculiar. Entonces, si agarramos este, lo podemos mover para acá, este lo podemos mover para acá, este lo podemos mover para acá, este lo podemos mover para acá,
Este lo puedo mover para acá. 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 Pero el último ya no lo vamos a poder mover. El que está en este asiento ya no puede moverse para acá porque este estudiante ya lo está ocupando. Y tampoco puedo moverlo para acá porque el primer estudiante que movimos ya está ocupando también ese asiento y ya no lo vas a mover. Ok, entonces aquí no logramos acomodar a todos los estudiantes. Ahora, esto no significa que para n igual a 3 no se puede. Nosotros solo no pudimos a partir de este caso. Entonces, solo para este acomodo, acomodo no es posible. En otras palabras, acabamos de hacer un caso particular de movimientos. Si nosotros fuimos dando los movimientos y llegamos a que no es posible. Sin embargo, esto no es una justificación para decir que n igual a 3 no es posible. Entonces ahí tenemos que buscar una manera para decir, ok, si n vale 3, no va a ser posible que todos los estudiantes se muevan. De aquí podemos rescatar que si hacemos casos pequeños, a veces podemos darnos ideas, podemos llegar a pistas de si algo va a ser posible o no va a ser posible. En este caso, para n igual a 3, en este ejemplo en particular, no pudimos acomodarlos. Entonces, nuestra hipótesis puede ser, es decir, nuestra corazonada, nuestra creencia es que no va a ser posible. No será posible. Pero eso sigue sin ser una demostración, es nada más una pauta. Y entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues tenemos un tablero. ¿Y cuál es la sugerencia que dimos al principio? Exactamente, colorearlo como ajedrez. Entonces, la idea es colorearlo como ajedrez y sacar conclusiones. Vemos que los estudiantes que están en un asiento negro ahora se van a uno blanco. Y los que están en uno blanco ahora se van a uno negro. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de aquí? Eso se deja para el lector. ¿Qué dice el siguiente problema? El siguiente problema es un problema peculiar que dice lo siguiente. Tenemos un cubo de 3×3. En una de las esquinas hay un ratón. Y en el centro del cubo, en el cuadro que está más o menos por ahí, hay un pedazo de queso. Entonces el ratón se puede mover únicamente por cubos adyacentes. Es decir, como está aquí, únicamente se puede ir al cubo de acá arriba, al de aquí atrás o al que está de acá a la izquierda. Entonces la pregunta es si el ratón puede pasar por cada uno de los cubos antes de llegar al queso. Es decir, el ratón quiere ir al queso. La pregunta es si puede pasar por todos los cuadros del cubo, por todos, sin pasar por el mismo 2 veces y al último llegar al centro. Esa es la pregunta. Entonces en el siguiente video vamos a dar una sugerencia para analizar este